perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Abba Padre, qué gloria, bendecidos, ser privilegiados, sus escogidos, su manada pequeña. Abba Padre, nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. Nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Abba Padre, somos hijos escogidos, privilegiados, primicias de ese Dios vivo. Abba Padre. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Abba Padre. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Cantarte con amor a ti, Señor, nuestro Dios vivo. Abba Padre. Abba Padre, gracias. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro
gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Abba, Padre. Gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tu amada, alabándote siempre, Señor. Me pasaste por fuego y salí aprobado, has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Abba, Padre. Abba, Padre. Qué gloria, bendecidos. Abba, Padre. Caminamos por un camino nuevo y vivo. JH nos enseñó, nos edificó. El fundamento fue puesto, alcanzamos la perfección, la plenitud del conocimiento, fuimos confirmados, llegamos a madurez. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Atravesamos la puerta, vivimos la era de los dioses y hemos recibido esa reserva de su poder, la que tenía guardada para el día de la transformación, para su iglesia fiel. Y ahora mostramos las abundantes riquezas y bondades de nuestro Dios vivo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo, su carne. Abba, Padre, somos sus primicias. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Abba, Padre.
Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los gobernadores de la tierra, los herederos de todas las glorias, los que vamos caminando de gloria en gloria, siendo transformados, dice, de gloria en gloria. Abba, Padre. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que nos ven a través del DVD. Declaramos ahí cubierta poderosa de ángeles en todo lugar. El ministerio está entrando en una etapa preciosa, una etapa bien linda. ¿Se recuerdan cuando papi decía que apenas el ministerio va levantando la nariz, verdad? Ahora cobramos vuelo. Así es que usted, sin desmayar, seguro en lo que ha creído, contento, confiado. ¿Cuántos viven así? Disfrutando de esa gloria. Porque fíjese que papi no miente. Y en este tiempo se tiene que ministrar, predicar el evangelio, pero el de la transformación. Y uno puede decir, pero ¿cómo va? Si no entendieron ni allá, ¿cómo van a entender hoy? Eso es la mente la que piensa, pero ahora va a ser más fácil, más fácil. Eso, y a los que nosotros le llevemos el evangelio, va a ser más fácil. Van a entender porque les vamos a dar todo el proyecto. Así que estamos viviendo una etapa hermosísima, preciosa, disfrutando la herencia que papi nos dio con su transformación. Esa partida que le llamamos muerte, pero física, para dar paso a la transformación, es el paso del gusano a la mariposa. Ese es el paso, esa es la transformación, esa es la metamorfosis. Si esperaba otra cosa, no, esa es la transformación. Ahora, vamos a ser revestidos, sí, de nuestra habitación celestial, pero esa ya la teníamos. Pero no les adelanto porque... y hoy vamos a ver un clip que hemos estado viendo. Mire, la idea no es que usted se olvide de José Luis, sino la idea es que usted oiga de su boca lo que él está diciendo. Cuando usted lo oye, porque realmente aquí el que sigue predicando es él. Él es transformado ya, ahora con todo el conocimiento. Entonces, póngale atención al clip, póngale atención. Yo sé que ya lo oyó y ya lo oímos, pero póngale atención, porque hoy va a ser otra gloria en su mente. Así que vamos, ¿estamos listos? Piensan que esto es un libro malo. Este es el mejor libro que hay. Imagínate que ahí te dice cómo tú transformar toda tu vida a través de un conocimiento. Con conocer nada más. Pero tan fácil es, simplemente por conocer y sale la transformación. Mira, por conocer tú vas a dominar todos los aspectos de tu vida. Naturalmente, eso tiene un tiempo y tiene un ejercicio. Entonces, fíjese, si usted es obediente y fiel, ¿qué es lo que él dijo? Cuando José Luis, ¿qué? ¿Por qué le vamos a querer dar vida? Si él es el Dios vivo. Usted está aquí conmigo. Que no es ser obediente eso, decir, y cuando él desaparezca, él entregará el reino al Dios y Padre. Y entonces, ¿quién es el que está hoy aquí? El Dios y Padre. Pero ustedes no quieren a José Luis. No, es que él dijo que cuando él desaparezca, entonces venía la otra gloria.
la transformación. Entonces no es que nosotros querramos quitarlos, es que Él se tenía que quitar para darle paso a lo que venía. Bendecidos. Así que, qué gloria. Eso es lo que nos dice a nosotros que estamos en lo correcto. Porque fíjese, hay personas ahorita, y no es juzgando ni burlándose, no, pero hay personas que quieren verle el nombre a Dios y le quieren poner José Luis. Y él dice, cuando José Luis desaparezca, Él entregará. No sé si entiende. Es que si no desaparece la carne, entonces no aparece el espíritu. Es que esto es un proceso, y ese proceso ha venido, bueno, toda la Biblia. Ese es un proceso. Usted tiene que entender que nosotros hemos vivido en un proceso, y este es el final del proceso. ¿Y por qué decimos que es el final del proceso? Porque ¿qué más va a haber si estamos viviendo la vida espiritual? Ya transformados, porque esa es otra de las cosas. Pero vamos a avanzar, porque hoy el tema es precioso y eso nos lo va a aclarar bien todo. Vamos al consejo para la siembra. Gálatas 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Note usted que no dice ahí que el que siembra para el espíritu va a segar dinero. Eso es una añadidura, pero ¿qué es lo que va a segar? Vida eterna. Por eso nosotros, fíjese, nosotros sembramos en el ministerio de la carne. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de la carne? Pues desde Moisés hasta José Luis. Ese es el ministerio de la carne. Entonces, nosotros sembramos ahí, ¿sí o no? Pero no podemos cosechar de ahí, porque dice que el que siembra para la carne, ¿qué cosechará? Corrupción. Y usted no quiere corrupción. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos sembrar para la carne. Por eso la siembra que nosotros hacemos hoy es porque este es el ministerio del Espíritu. Entonces, al estar en el ministerio del Espíritu, usted está sembrando ¿para qué? Para el Espíritu. Y entonces, del Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Estamos ahí, bendecidos. Entonces, nosotros estamos en un ministerio donde segamos vida eterna. Tenemos una herencia. Ciertamente nosotros al sembrar recibimos la prosperidad, pero la recibimos porque tenemos la herencia. Y el que tiene la herencia, el hijo, es heredero ¿de qué? De todo. Pero no es eso lo que buscamos, sino es la herencia. Y entonces si no esperan el dinero, entonces ¿para qué sembramos? Bueno, sembramos porque la palabra tiene que correr. ¿Qué dijo ahí? Esto hay que llevarlo ¿qué? A todos. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos, pero si nadie va a entender, ¿qué sabe usted si Dios lleva todo esto? ¿Entendimos nosotros con José Luis o no entendimos? ¿Y por qué no vamos a entender hoy? ¿Por qué no va a entender las naciones, el mundo, los escogidos, los que están elegidos para eso? Así que vamos a sembrar entendiendo en dónde sembramos, en el ministerio del Espíritu. Así es que siembre y disfrute la abundancia de la herencia. Somos tu pequeño rebaño, papito. Abba, Padre. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste, no nos conformamos a este siglo, sino transformamos nuestra mente
llamaste y hoy conocemos tu voluntad. Abba, Padre, así es. Tus misterios nos revelaste, nuestra mente edificaste a tu reino nos trasladaste de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste, no nos conformamos a este siglo, sino transformamos nuestra mente y hoy conocemos tu voluntad. Abba, Padre, así es. Tus misterios nos revelaste, nuestra mente edificaste a tu reino nos trasladaste de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 na. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste. Abba, Padre, bendecidos. Abba, Padre, disfrute la abundancia de la herencia y eche mano de la vida eterna porque es suya. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso, espectacular. Es bastante amplio, extenso, porque es lo que papi quiere darle a su iglesia, ¿verdad? Nosotros no escogemos lo que vamos a dar, sino lo que él quiere darle a su amada, a su iglesia, para llevarla a donde él quiere tenerla. Muy bien, el tema que hoy tenemos es: la herencia es un cuerpo transformado. Diga, la herencia es un cuerpo transformado. Y vamos a ver el primer punto: el propósito de Jesucristo hombre y la gracia en esta tierra. O sea, el propósito de Jesucristo y el propósito de la gracia en esta tierra. Vamos a comenzar en Juan 16, versos del 7 al 11. Juan 16, versos del 7 al 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sigamos leyendo. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, entonces fíjese, ¿de qué está hablando Jesús de Nazaret ahí? De la segunda venida de Jesucristo. Entonces, esa segunda venida tenía un propósito. ¿Y cuál era? El de consolar a la iglesia. ¿Y cómo consoló nuestro Padre y Dios José Luis de Jesús? ¿Cómo nos consoló a nosotros? ¿Sobándonos la cabecita? ¿Con escalofríos? ¿Cómo nos consoló Él? Con el Evangelio, con una doctrina. O sea, esa doctrina vino a consolarnos y vino, además de consolarnos, a hacer notar o a explicar tres cosas bien importantes que dijo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces dice la primera es, aclararía que el pecado fue quitado. Entonces, ¿por qué dice por cuanto no creen en mí? Porque todas las sinagogas llamadas cristianas creen que hay pecado, entonces no creyeron en Él. Entonces Jesucristo hombre vino a explicar que el pecado que había sido quitado. De justicia. La segunda cosa que iba a explicar era la justicia. ¿Y qué era lo que dijo Jesús? Porque a mí ya no me veréis más. ¿Y a quién están esperando todavía los religiosos? Al judío. ¿Y qué dice ahí? Y vino José Luis y vino a decir, así no va a venir, ¿verdad? La segunda venida era él, era José Luis de Jesús, que venía a aclarar precisamente. Y la tercera, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo fue ya juzgado. O sea, ¿qué nos vino a decir José Luis de eso? Que el diablo estaba destruido. Entonces, fíjese, note cómo nos consoló a nosotros. Nos consoló dándonos a conocer los misterios de la muerte de Jesús de Nazaret. Así fue como nos consoló, porque nosotros no sabíamos el significado de la muerte de Jesús de Nazaret, solo sabíamos que había muerto por nosotros, pero el que nos vino a explicar quién fue, José Luis de Jesús. Ve el proceso precioso de esto. Muy bien, entonces vamos a avanzar entonces. Pero dijimos que había un propósito para la venida de Jesucristo hombre y un propósito para la gracia. Entonces la gracia, ¿qué vino a hacer la gracia en nuestras vidas? Sirvió para limpiar la mente. ¿Qué teníamos en la mente nosotros? Religión. Había contaminación de carne y de espíritu. Eso era lo que teníamos nosotros en la mente. Entonces la gracia sirvió para limpiar la mente, ¿sí? Muy bien, Hebreos 9, verso 14, Hebreos capítulo 9, verso 14 al 17. Entonces dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué iba a hacer? Limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a quién. O sea, ¿a quién era el que nosotros íbamos a parar sirviendo? Al Dios vivo. ¿A qué nos llevó José Luis? Al Dios vivo. Por eso Él se hizo un lado. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a quién. Al Dios vivo. Muy bien. Entonces, fíjese, el propósito fundamental de la sangre de Cristo, de la sangre de Jesús de Nazaret, era limpiar nuestra conciencia de todo lo que nos contaminaba. Entonces Él muere y limpia nuestra conciencia. ¿Y quién sabía eso? ¿Usted lo sabía? Nadie, pero Él lo hizo en la cruz. ¿Pero cuántos tenían la conciencia limpia? Ninguno. ¿Está entendiendo el propósito? O sea, hay muchas cosas que Jesús de Nazaret hizo, pero no tienen valor sin la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es la que le dio valor a lo que Él hizo en la cruz.
Esto es bien sencillo. Entonces, José Luis de Jesús, ese fue el propósito de él, venir a explicar lo que habíamos conseguido los herederos con la muerte en la cruz. Muy bien, entonces el verso 15, por favor, el verso 15. Así que, aquí ya se pasó 2000 años después, así que por eso es que, diga mediador. ¿Y quién es el mediador? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces ya no está hablando aquí del que limpió las conciencias, sino del que está explicando cómo se limpia esa conciencia. Entonces dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Nuevo pacto, para que interviniendo muerte. Ya no está hablando de Jesús, la muerte estuvo allá, aquí está la otra. Entonces, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia. Para que reciban, ¿qué dice ahí? O sea, no era la herencia, ¿era qué? Aquí conmigo, era la promesa, había una promesa y él vino a hablar de la promesa, llamando las cosas que no son como si fuesen, pero era promesa, no era la herencia. Entonces, fíjese, solo mencionan dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, el primer pacto y el segundo pacto. Entonces dice, por eso, como mediador, está en medio del pacto. ¿Cuáles eran los pactos? El pacto de la carne y el pacto del espíritu. ¿Quién le iba a dar fin al pacto de la carne? Él. ¿Pero a qué horas? En su muerte. Mientras él estaba aquí, era el pacto de la carne todavía. Hablaba cosas espirituales, pero era para la carne. Estamos aquí. Veamos una referencia de esto. Gálatas, y solo la voy a leer yo aquí. Gálatas 4. Gálatas 4 y verso 29. Esto es bien importante. Gálatas 4, verso 29. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ¿qué? Ahora, así también ahora. Entonces, dos pactos, carne y espíritu, no hay más. Entonces, la carne, ¿cuándo terminó? Cuando parte el velo José Luis. Por eso usted no puede tener el velo, porque ahí termina la carne. Si le da vida a la carne, usted anda en el pacto de la carne. Pero él lo llevó ahí. Entonces vamos a avanzar porque esto se está poniendo bueno. Entonces dice, y los llamados reciban, ¿sí? La promesa. Cuando muere Jesús de Nazaret, él lo que da es una promesa. No da la herencia, porque la herencia la iba a dar Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. ¿Cuándo? Con su muerte. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, la muerte de Jesús de Nazaret da la promesa de la herencia. Y con la muerte de José Luis de Jesús, que muerte hablando de carne, terminó la carne, pero es transformación, ¿verdad? La herencia. ¿Cuál es la herencia entonces? El cuerpo transformado. Esa es la herencia. Lo que nosotros estábamos esperando. Por eso es que él dice que esperamos, que anhelamos la transformación. ¿Por qué? Porque esa transformación era la que nos iba a llevar al nuevo pacto, a la vida del Espíritu. Muy bien. Entonces fíjese, ¿cuál fue la transformación? Que fue donde ninguno entendimos, porque realmente nosotros, si no hubiera sido porque papi no lo dice, y no es místicamente ni que nos habla de noche, no, en lo que él dijo, él lo dejó escrito en el Evangelio. Entonces fíjese, ¿cuál es la transformación del cuerpo?
porque la transformación es la transformación del cuerpo. Por cuanto el espíritu no puede ser transformado, el espíritu nunca ha estado manchado. Dice Job, y tu cuidado guardó que tu espíritu siempre ha sido perfecto. La transformación venía a tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la transformación del cuerpo? Quitarle la carne. No es que al cuerpo que tuvo tu mamá, digamos, al cuerpo, pero embarazada, tu mamá, al cuerpo que tenía ahí, ¿quién fue el que le puso la carne? Satanás. Satanás. Él te herirá la cabeza y se muere y él te morderá el carcañal. ¿Dónde pasa el veneno? Al morder. Entonces, esa contaminación de carne que se depositó en tu cuerpo es lo que vino a quitar José Luis. Esa es la transformación. Transformar es cambiar de forma. Entonces viene y te quita la carne y te quedas en el cuerpo. Entonces, esa es la transformación del cuerpo, cuando te quitan la carne. Muy bien. Por eso fue que nuestro padre, ¿se recuerda usted que nos contó la anécdota de cuando le dijeron, gracias porque nos diste nuestra verdadera identidad? Ese es el clip de la semana pasada. ¿Y qué le dijo él? Y él dijo, no, les mentí. Yo lo que les di fue un retrato en blanco y negro, porque era solo la promesa. La herencia vendía cuando partiera el velo. Él lo que nos dio fue un retrato. La verdadera transformación es ahora. Ahora, la verdadera identidad. ¿Usted sabe quién es o no? Ahora sí está convencido que es un Dios. Porque es totalmente espiritual. Su carne se le quitó. Junto, fíjese, el diablo fue destruido y ahora no solo el diablo fue destruido, sino la carne que era herencia de él también fue destruida, fue quitada. O sea, usted ahora es un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces ahí es donde si Dios a través de una doctrina de la gracia comenzó a explicar los misterios, ¿cómo le van a llenar su mente ahora para que ese cuerpo cambie? Porque ya su carne ya no la tiene, pero usted está acostumbrado a ella. Usted no tiene carne, ¿o sí? Pero usted está acostumbrado a ella, porque ¿cuánto tiempo la ha llevado? Pero ya no la tiene. Entonces ahora necesita una doctrina también, y es la doctrina de la transformación, la única. Usted ya no puede con la gracia venir y transformar su cuerpo. No, ahora es una doctrina que se llama de la transformación. Dios le quita la carne y le da una doctrina para este tiempo, que no es nueva. Él lo dijo. Si todo lo que aquí se dice es lo que él dijo, solo que para este tiempo, para esta dispensación. Entonces cuando parte el velo, entonces ahí es. Vamos a ver el verso 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea que para que haya testamento tiene que haber ¿qué? Muerte. Entonces, si José Luis de Jesús no moría honrando lo que dice el Evangelio, si José Luis de Jesús no moría, ¿qué hubiera pasado? ¿Usted tuviera herencia? No. Y entonces los que lo tienen vivo, ¿tienen herencia? No. No, porque no hay, si no hay muerte, no hay quien le dé la herencia. Porque tiene que haber muerte para que entonces usted como heredero reciba la herencia. Leamos el otro, por favor. 17. Porque el testamento con la muerte, ¿qué? O sea, hay un testamento para todos, no solo para nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo se confirma? ¿Y si no creen en la muerte? No hay herencia. Pues no es válido
Diga, no es válido entre tanto que el testador vive. Usted está aquí conmigo. Por eso usted ya no puede ver a Jesús, a José Luis de Jesús, porque ya no es el mediador. Fue el mediador. Hoy es Dios mismo. Entonces, cuando usted lo ve de esa manera, usted le agradece menos o le agradece más por lo que él hizo. Si muere para darle la herencia. Es la única forma de entender todo eso que pasó. ¿Y por qué lo entendemos nosotros? Porque Dios nos lo está revelando. Es que Dios ya nos revela hoy. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Es del Evangelio. Es el Evangelio de la incircuncisión, de las 14 epístolas. Ahí lo estamos leyendo. Está escrito. Dios revela siempre. ¿Cómo le dijo a Pedro allá? Dios no, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, revelaba allá, revelaba con José Luis. Y ahora también. Sí. Siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y antes estaba limitado a un cuerpo. Hoy no tiene cuerpo que lo limite. Hoy es el Dios vivo en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, fíjese, si Jesús de Nazaret vivía, no había resurrección. Y si José Luis vivía, no había transformación. Él nos dijo que quitáramos a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? ¿Para qué? Para tener el beneficio de la resurrección. Pues ahora tenemos que quitar a José Luis para tener el beneficio de la transformación. ¿Será capricho nuestro? Es que si no, no hereda, bendecido. Si no, no camina, si no, no sigue. Si usted tiene que ir de gloria en gloria, y eso es lo que viene. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 17 al 18. Por eso aquí ya no ve usted que celebremos cumpleaños, nada. Si aquí ya no estamos, me refiero, no estoy hablando de nosotros, cumpleaños de nosotros, sino del velo, porque diciembre o que junio, no, nosotros ya salimos de eso. Nosotros dejamos todo eso. Nosotros vivimos la vida del Espíritu. Entonces fíjese, segunda carta a los Corintios capítulo 3 versos 17 y 18. Dice, porque el Señor es ¿qué? Porque el Señor es. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. ¿Quién es el Espíritu del Señor? El Dios vivo. Verso 18. Por tanto. Ese por tanto quiere decir para los que ya tienen al Espíritu como el único Señor. ¿Sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjese, bendecido, mire el misterio. ¿Por qué nosotros ponemos la imagen de papi? Porque nosotros tenemos que ir a la imagen de él. Y él es el que va a decir todo lo que estamos aquí diciendo. Por eso es que nosotros hablamos esto, pero cuando él viene, él inmediatamente usted entiende que él lo dijo. Todo lo dijo. Pero el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el carnal ¿a cómo? A lo carnal. Nosotros inmediatamente que vemos los temas, nosotros estamos acomodando, juzgando. Esto ya pasó. Lo dijo papi, pero pasó. ¿Verdad? Dejando ya los rudimentos. Sí, esto es rudimento. Pero aquí está la vida, aquí está. Eso es lo que nosotros hacemos ahora.
Muy bien, entonces la imagen, por esa es la razón que aquí se pone la imagen. Porque Él sigue hablando a través de ¿qué? De la imagen. Por el Espíritu del Señor. Muy bien. Sigamos leyendo ahí en el 4 y verso 1. Por lo cual, fíjese, por lo cual teniendo nosotros, diga nosotros, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos un ministerio, ¿sí? Imagínese usted un ministerio y cuando mira como 15 personas, 20 personas, 30 personas, ¿es para desmayar o no? Pero ahí ¿qué dice? Sí es para desmayar, pero ¿qué dice ahí? No desmayamos. Ah, y aquí dice todos, entra mucho dinero, pues no entra dinero, hay que invertir dinero. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a desmayar nosotros si nos está hablando el Dios vivo y nos está dando la herencia? Por primera vez nos vemos como hijos, independientemente de lo que la carne sea o haga, nada, aquí no importa eso. Nosotros ahora nos vemos hijos, ahora tenemos identidad, ahora no está en blanco y negro, ahora usted conoce quién es. ¿Cómo vamos a desmayar nosotros? Bendecido, tenemos un ministerio y lo vamos a terminar hasta que papi diga. Por eso nosotros no desmayamos. Fíjese una cosa, qué interesante. Después de Jesús de Nazaret, ¿apareció José Luis o primero apareció alguien más? No, apareció alguien más. Primero apareció Pablo. No era Dios, pero apareció. No era Dios entendiendo como Dios, como Jesucristo. Pues ahora tampoco se necesita otro Jesucristo, pero se necesita otro Pablo. Entonces si nos pregunta, ¿y ustedes entonces qué son? Pues Pablos. Pero del Espíritu ahora, pues alguien que tiene un ministerio. ¿Cuál es? ¿Qué gran cosa es eso? Que ya Jesucristo ya no va a venir, eran dos manifestaciones, tres, perdón, Jesús de Nazaret el resucitado y José Luis de Jesús, y ya no hay más, ya no se necesita otro. Si viene otro, perdió el tiempo. Pero alguien tiene que tener ese ministerio, porque ¿quién? Muy bien. Solo hay ministerio si hay algo que explicar, si hay algo que enseñar. Entonces dígame usted, el que se quede en su casa, ¿qué tiene que enseñar? ¿A quién le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? Le va a enseñar la gracia. Y nosotros ya no estamos en la gracia, nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor. Está aquí conmigo, bendecido. Es que mire, la gloria en la que nosotros estamos no es en poco. Entonces, por eso es que no desmayamos, no desmayamos. No importa si hay que pagar, si no hay que pagar, si hay que trabajar para pagar, no desmayamos. Aquí estamos, con 1, con 2, con 10, con 100, con 1000, con 10,000, no desmayamos. Sigamos leyendo el 4:2, por favor. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Sigamos leyendo. En los cuales el Dios de este siglo, diga el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios.
Entonces, ¿quién es de este siglo? Solo hay dos siglos, el siglo pasado y el siglo venidero. ¿Usted dónde está? Entonces, el que estuvo antes, ¿en dónde estaba? En el siglo pasado, el Dios de este siglo. O sea, desde Moisés hasta José Luis, ese mismo Dios cegó a todos. ¿Quién tiene cegados a los que no creen en esta gloria? José Luis. Él es el que los tiene cegados. ¿Por qué? Porque él dijo claro que ya había terminado. Y no quieren hacer caso. O no quieren creer o no pueden creer. Ahí sí que ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero el Dios de este siglo es el siglo de carne. Y el siglo de carne terminó cuando parte la carne de José Luis de Jesús y dan paso a la vida del Espíritu, el siglo venidero. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, fíjese, yo había puesto una notita, el mismo que te quita el velo es el mismo que te ciega. Jesús de Nazaret le quitó el velo de Moisés. José Luis de Jesús quitó el velo de Jesús de Nazaret. Y el Dios vivo te quita el velo, José Luis de Jesús, para estar en el Dios vivo. ¿Qué pasa si te quedas en el velo? No puedes resplandecer, no puede resplandecer en ti la gloria del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, si la transformación era el cuerpo transformado y en la gracia había una doctrina para la carne, imagínense que si aquí no va a haber doctrina para el espíritu, tiene que haber. Entonces, esto es lo que viene ahorita, una doctrina para el cuerpo transformado. Entonces, primera carta a los Corintios, y con esa vamos a terminar, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 44 y 50. Entonces, fíjese, se siembra cuerpo animal, ¿sí? Diga la carne. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No dice espíritu, sino dice cuerpo espiritual. O sea, un cuerpo que se mueve a través de un espíritu, de una doctrina, perdón, porque el espíritu es lo mismo que doctrina, pero la doctrina que le enseña es la que resucita. Entonces se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué fue lo que sembró José Luis de Jesús? La carne. Él sembró la carne, la sembró y ¿qué cosechó? Un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo. Aquí conmigo, eso es bien importante. Es el mismo cuerpo, pero transformado. Al cuerpo que se le quita la carne. Y al quitarle la carne, y hay una doctrina para el espíritu, ¿qué va a hacer esa doctrina para el espíritu con su cuerpo físico? ¿Qué va a hacer? Lo que no pudo hacer la gracia. Porque, fíjese, la gracia, ¿acaso que pudo cambiarle? ¿Cuánto cambió usted con la gracia? Yo diría que hasta se puso peor. Sí, no, es que no es chiste, sino que, mire, dice que la carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne. O sea, entre más espíritu le ponía, ¿qué había más? Por eso fue el desorden que se vivió en la Amada. ¿Por qué? Porque le estaban dando espíritu, pero lo que se manifestaba, ¿qué era? La carne. La carne era lo que se manifestaba. Ahora, ¿qué es lo que se va a manifestar? Si usted está recibiendo espíritu y ya no tiene carne, solo un cuerpo.
Su cuerpo va a responder ¿a qué? Entonces, fíjese, como referencia, Romanos 8:1. 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Los que no andan, diga andan, caminan. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para quienes, para los que andan como nosotros. Los que andamos en la vida del Espíritu. ¿Cómo andan los demás? Bueno, si no tienen este entendimiento, no pueden andar en la vida del Espíritu, andan en la carne. Y entonces la gracia que oyen, ¿qué les va a sacar? La carne. ¿Qué le sacaba a usted? ¿O lo compuso? Porque si lo compuso, le decimos a papi, ¿qué pasó? Nos mentiste. Él dijo que la carne, ¿para cuánto aprovecha? ¿Sirve para algo? No. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Quitarla. Ese fue el sacrificio. Esa fue la circuncisión no hecha a mano, donde Dios se entrega a quitarse su carne. ¿Se recuerda cuando Él dijo? Cuando me quiten la carne, entonces van a ver el poder. Pues yo lo estoy viendo hoy. El poder de Él es lo que ha hecho en mi vida. Me quitó la carne, me transformó. Fui transformado. Entonces, ¿y por qué todavía sigo haciendo alguna cosita? No, lo que pasa es que para eso necesita la doctrina. Si no tiene doctrina, entonces ¿cómo va a ver la transformación o cómo va a salir el ser espiritual que usted es? Porque lo que fue transformado, volvemos, repetimos, fue su cuerpo espiritual, porque su espíritu no puede ser transformado. Su espíritu es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, preparado desde la eternidad para la gloria que Dios tiene para usted. Eso no puede ser transformado. Eso no hubo nunca. Cuando dice contaminación de carne y de espíritu, se está refiriendo que hoy esté oyendo la doctrina que ya no es para hoy, para el espíritu. Entonces eso se convierte en ¿qué? En carne. Muy bien, vamos a terminar con el 50 entonces. El 50 dice, por esto digo, la conclusión, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El que está en carne todavía no son cuentos. No me puede decir a mí que está en el reino de Dios. Puede parecer que esté, porque a veces relacionan el reino de Dios con dinero, o con bulto, con gente. No. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Su cuerpo. ¿Qué le daba corrupción a su cuerpo? La carne. Y ahora le quitan la carne, entonces, ¿usted tiene incorrupción? Usted es incorruptible. Por eso ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos 2 añitos de estar oyendo. Esto es solo la transición del paso de la circuncisión no hecha a mano a este tiempo. ¿Qué va a pasar en un par de años donde nosotros ya estemos viendo la gloria preciosa que papi tiene en nuestra vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando su cuerpo va a reflejar una gloria espectacular? Porque usted ha sido transformado aquí y en su cuerpo físico. Y sabe una cosa, sus vestiduras, las vestiduras que Dios le va a poner, esas no son parte de la herencia. ¿Por qué? Porque usted las tuvo antes. Dice que seremos revestidos. ¿Por qué? Porque ya las tuvo.
nos desnudó a Adán, pero nos revistió José Luis. O sea que esas vestiduras son suyas, eso no es herencia. La herencia es esto. Los otros quieren las vestiduras, y si no tienen esto, ¿cómo van a tener las vestiduras? Está aquí, bendecido. Eso no es la herencia. Las vestiduras siempre han sido las mismas, dice las mismas que tuvo Adán, son las suyas. Lo único que eso lo va a desarrollar usted porque son suyas. Entonces usted va a decirle ahora, papá, yo ya estoy transformado. Tú me quitaste la carne, por lo tanto yo reclamo el vestido que tú me pusiste antes de que Adán me contaminara. ¿Qué? Si no le gusta esto, bendecido. Ay, Padre, recibamos a nuestro Padre y Dios, al Rey de Reyes, al Señor, al Dios, al Todopoderoso. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. El tema que tenemos para hoy es 4 leyes espirituales. Vamos a hablar brevemente. La primera la escribió un apóstol de la circuncisión llamado Santiago, y es la ley espiritual sobre la lengua. Dice que la lengua está puesta, es como una pieza, es como el acelerador de un automóvil. La lengua está puesta en nuestros miembros y Santiago dice que tiene una función muy especial. Lo único que, como él es de la circuncisión de los apóstoles, él habla del aspecto negativo, pero vemos como Pablo ya en la incircuncisión arregla y lo presenta positivo. Vamos a ir brevemente porque son 4 leyes y necesitamos desarrollarlas con tiempo para que tomes nota de esto. En Santiago capítulo 3, verso 3, dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. A un caballo tú le metes un freno y le dominas todo el cuerpo, dando a entender que la lengua eso es lo que hace, que la lengua domina nuestros cuerpos cuando la colocamos mal. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, aquí está hablando Santiago que tiene un atraso, bueno, judío al fin. Estaba todavía con Moisés, y aunque Cristo murió y resucitó, él seguía mirando a Moisés como el Dios de este siglo. Pero entonces entendemos que esto es una ley, y el apóstol de la circuncisión Santiago dice que
que esto está puesto en nuestros miembros y gobierna todo el cuerpo. Si lo haces con la gracia, con la ciencia de la gracia, porque Santiago está hablando de la ciencia, la vieja, la ciencia que no hace bien, pero con la ciencia paulina, con la ciencia de la incircuncisión, puedes usar la lengua para, en el caso mío yo lo uso para sanarme, rejuvenecerme, para que la palabra corra, para quitarme los deseos engañosos que vienen a este cuerpo, que está lleno de deseos engañosos, como todos los demás seres humanos. Y entonces la lengua es el vehículo. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca, correctamente, si confesares con tu boca, dice que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Entonces la lengua puede hacer un daño tremendo. Por eso es que el salmista dijo, pon guarda a mi boca, porque lo que se manifiesta ahí inflama la rueda de la creación. De hecho, toda la maldad que existe en este mundo comienza hablando, pensando y hablando. De la abundancia del corazón, de la mente, habla la boca. Por eso es que tenemos que organizar nuestros pensamientos y llenar nuestra mente del conocimiento de la ciencia del bien. La segunda ley, vamos a entrar de lleno en la segunda, sin que se me olvide lo que dije antes, que si el freno, que a los caballos le ponen freno y se le gobierna todo su cuerpo, quiere decir que gobernando bien la lengua se puede gobernar todo nuestro cuerpo. La segunda ley espiritual está en Efesios capítulo 2, verso 10. Esto es una ley, son leyes como la ley de gravedad, todo lo que sube, baja, depende de donde esté, ¿no? Pero en Efesios dice, en el capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, aquí el apóstol dice que somos una creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es una ley. Toda creación tiene un curso de desarrollo conforme a su medida. Como toda semilla da fruto conforme a la semilla, pues esta creación que está en nosotros los creyentes se va desarrollando y te quiere llevar a buenas obras que Él preparó de antemano. Naturalmente la falta de conocimiento y de sometimiento lo que va a hacer es atrasarlas, pero no eliminarlas, porque fíjate cómo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. El apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo mismo que Efesios 2:10, llamados a caminar en buenas obras. El que comenzó esta buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que tuvo otra ley que no la podemos evitar. Igual lo que tú hablas eventualmente viene contra ti. Lo que tú vas sembrando, lo que tú vas hablando. Dice, esto es una ley poderosísima y una de las más importantes. Aunque todas son importantes, pero esta en particular logró algo que inmensamente espectacular. Dice, el verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Eso es una ley, la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, la ley de las obras es que tú tenías que ser 100% perfecto. Tú podías cumplir la ley de Moisés hasta los 70 años y cumpliendo un día, después de 70 años, violabas un punto y te hacías culpable por todo, como si nunca hubieras hecho nada. Así es la ley, ojo por ojo, diente por diente.
Dios estableció una ley mejor, la ley de la fe. La ley de la fe es tú crees y quedas perfecto con una sola ofrenda, como dice Hebreos 10:14. Nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Quedas perfecto para siempre. Tu espíritu queda justificado. Por eso es que él dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que eso es una de las leyes más poderosas que podemos leer en el Nuevo Testamento. Y la cuarta es una ley que a mí casi siempre se me hace bien difícil hablar de eso, por causa de que se ha usado tanto de esto en todos los ministerios, que a veces se me hace difícil, pero llega el momento en que por causa del gobierno que yo represento tengo que hablarlo, y es la ley de la siembra y la cosecha, que dice Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Aquí entonces entramos en el tema que somos soldados, atletas y agricultores del reino. Porque hay una ley que dice que lo que tú siembras cosechas. Y entonces, yo puse aquí en Romanos, vamos a leer, Mateo 7:12. Hay un Mateo 7:12. Es una de las manifestaciones de esa ley. Rapidito por aquí, 7:12. Dice que así es la ley y los profetas. Jesús dice que con la vara que tú mides te van a medir. Pero acá también dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que te respeten, respeta. Si tú quieres que te vaya bien, tienes que hacer las cosas bien. Si tú quieres cosechar amistad, debes dar buena amistad. En todo, tú debes sembrar para cosechar buenas cosas. Entonces, por ejemplo, mira, aquí en Estados Unidos, yo estaba buscando como ejemplo, por ejemplo, las hipotecas en Estados Unidos. Hubo una manifestación en todo el estado que esto ha traído un caos en la economía de Estados Unidos tremenda. Y todo fue por lo que se cosechó mal. Por ejemplo, en una hipoteca aquí en Estados Unidos todos calificaban, aunque ganaras poco. Ellos mentían, ellos pues di que fulano gana tanto y que fulano vive contigo y gana tanto y así te calificamos. Entonces mentía el agente que te estaba representando, que te decía no te ocupes que esta casa tú la vas a conseguir. Y entonces venía el prestamista también porque todos ganaban, el prestamista, el agente y entonces también el avaluador. El que le da el valor correcto inflaba el precio de la propiedad, sea para venderla o para comprarla. Comenzaron a violarse unas leyes y todo el mundo estaba ganando. Todo el mundo ganaba. Fulano de tal acabando de llegar de yo no sé de dónde, aplicaba por una casa y calificaba. Y bueno, y se dispararon los precios. Y una casa que costó 30,000 antes, pues ahora costaba 100,000 y todo. Era una prosperidad, aparentemente una prosperidad. Cuando vino lo que se sembró y vino el tiempo de la cosecha, lo que hay es un caos económico que Estados Unidos no encuentra qué hacer con la situación financiera en este país. Porque lo que se siembra se cosecha, bendecido. Tarde o temprano lo vas a cosechar. Por eso es que tenemos que sembrar bien. Entonces,
Por ejemplo, Dios, hay cosas que Dios no cambia. Él no cambia en el amor es el mismo en el viejo pacto y en el nuevo pacto. Él cambió la forma de justificar al hombre, eso sí lo cambió. Cambió las leyes que rigen nuestra salvación. Quitó al diablo del medio, eso ya es un alivio tremendo. Quitó el pecado del medio, ahí él cambió, porque antes había pecado, él veía pecado. Ahora él no ve pecado, porque él puso un juramento encima de eso. Entonces, ahora, él no cambia en la siembra, tampoco en la siembra y la cosecha, él no cambia. Yo busqué por aquí a Malaquías capítulo 3, cuando habla del diezmo. Dice el verso, el 8, dice, bueno, el verso 6, capítulo 3, verso 6, dice, porque yo, Jehová, en aquel tiempo, ¿no? Pero el Señor dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, fíjate que el verso 12 hay una promesa, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos, cuando cumplimos con esta ley de la siembra y la cosecha. Entonces, de la misma forma que la lengua inflama la rueda de la creación, la siembra es una ley, es las leyes financieras del reino. Nosotros representamos un reino, y es un reino con finanzas. Y entonces, la matemática de Dios es bien simple. Y se reduce así. Yo te doy 10 manzanas a ti, que es semilla al que siembra. Ahora, ¿qué tú haces si te dan semilla y no hay tierra para sembrarla? Se te pudre la semilla y se acaba la agricultura, se va al piso. Tiene que haber tierra. En este caso, la tierra representa el ministerio. Entonces, Dios dice que yo te doy 10 manzanas. Una es el diezmo y otra es la ofrenda. ¿Okay? 8 para ti, 2 para el Señor. O yo puse aquí, por ejemplo, 50 manzanas. Pues de las 50 manzanas, 5 es el diezmo, 5 es la ofrenda. O 100 manzanas, 10 es el diezmo, de ahí viene la palabra 10. Tú coges 100 manzanas y tú no esperas gastarlas primero. Lo primero que tú haces es, tú coges estas 10 manzanas, son del Señor, las pones aparte. Y estas 10 manzanas es mi ofrenda. Voy a funcionar con 80 manzanas. Y estas 80 manzanas, con esto pago el ministerio, con esto pago los gastos de luz, pago los gastos de internet, y con este resto me cubro yo también, y esto lo uso para evangelismo y para preparar tratados y para que la palabra corra. Y entonces eso es un ciclo. Lo que tú estás haciendo es contribuyendo a un ciclo que comienza a trabajar a favor tuyo y a favor de los que están contigo en la congregación. Tú no puedes violar ese ciclo, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Por ejemplo, una vez Jesucristo dijo, y a los pobres os es predicado el evangelio. ¿Para qué? Para evitar que sean pobres, para llevarlos a prosperidad, porque el evangelio de la gracia prospera, pero tienes que honrar el siglo, las leyes espirituales del reino. Imagínate, yo me puse a mirar aquí Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Caracas, Santo Domingo, Puerto Rico, España, Canadá, Estados Unidos, Italia, El Salvador, Bahamas. Esos son 20 lugares donde nosotros estamos trabajando con estas leyes. Y yo me puse a sumar aquí a nivel de 100, a nivel de 100. Si cada uno separa 20 manzanas de estos países, yo estoy supuesto a ver 400 manzanas en mi barril.
400 manzanas. Maravilloso. Y te estás poniendo de acuerdo en un ciclo, es una ley que no falla, bendecido. Ahora, uno de ustedes que esté violando eso empieza a afectar su país, su nación, los que están alrededor, porque es que son leyes. Tú no puedes romper esta ley. Es como aquella historia en el Viejo Testamento donde el Señor le dice a Josué, pienso que era, en este momento no me acuerdo bien la historia, pero le dijo, no guardéis nada del botín del enemigo. Y hubo uno que vio un lingote de oro y lo escondió en la tierra, y comenzaron problemas a tomar en todo el campamento, hasta que apareció que es que uno había escondido algo muy valioso. Y entonces tú no puedes tener ese lingote escondido en tu nación, bendecido, porque es que estás perjudicando un gobierno que yo soy quien lo represento. A mí no me gusta hablar de finanzas, porque mira, yo te digo una cosa, te voy a decir la verdad, yo debiera ver 400 manzanas a nivel, hablando de por ciento, pero yo no veo ni 200 manzanas. Quiere decir que en algún lado se están perdiendo 200 manzanas. Yo no pierdo manzanas en Brasil, yo no pierdo manzanas en El Salvador, yo no pierdo manzanas en Colombia, yo no pierdo manzanas en Ecuador. En algún lado las manzanas les están dando mordisco. Y ojalá llegaran con mordisco, no llegan hasta sin mordisco, no aparecen. Si todos nos ponemos de acuerdo, bendecido, y mira, yo no te estoy maltratando, porque yo te digo una cosa, yo no soy una persona que fijo mi vista en lo que poseo, yo fijo mi vista en lo que creo, porque yo soy un sembrador, esa es mi naturaleza, sembrar. Pero papá nos va a pedir cuenta porque nosotros somos un espectáculo y tenemos que tener voluntad dispuesta. Tenemos que buscar la forma. Es más, si te dan 5 manzanas, pon una por ahí a trabajar. No, que yo no le voy a enviar una manzana al ministerio, al apostolado, una manzana. Yo espero todo un montón porque eso es una más. Pero bendecido, si no eres fiel en lo poco, cuando te lleguen 1000 manzanas, vas a pensarlo 1000 veces. Porque estás dañadito. Estás mal acostumbrado. Estás utilizando la libertad para entrar en un libertinaje en ese terreno. Y aquí todos tenemos que sembrar, bendecido. Mira, yo he sembrado, yo me he desgastado en los aeropuertos. Yo me he desgastado en hoteles, restaurantes, en inmigración, como maltratan a uno en esos lugares. Almohadas viejas, blanditas, de mal olor. Colchones que uno amanece con dolor de espalda de tantos diferentes colchones, comidas, yo me he envenenado un montón de veces. Bueno, Emilio una vez dijo, ay, apóstol, yo pensé que se iba a morir porque me comí una tocineta, yo no sé qué tenía, con unos huevitos en la mañana. Y he cogido un envenenamiento que, bueno, él pensaba, apóstol, yo lo vi muerto, se le fue toda la presión, le bajó. Envenenamiento, yo he sembrado. Mira, bueno, ¿para qué mencionar? No que quiera sacar nada en cara, pero nosotros sembramos. Para que venga ahora un colaborador que lo coge suave y de momento comienza solo a coger la cosecha. Bendecido. Él dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 9, dice, repartió, dio a los pobres. Repartió, dio a los pobres. Eso se cumple ahora. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Pero si no siembra, ¿para qué darte semilla? Llega el momento en que tú dices, hay que cerrar el ministerio, hay que entregar el local. Vamos a hacerlo en la casa, vamos a hacer, porque es que estás deteniendo, bendecido. No puedes vivir, estos son leyes espirituales. Pan al que come, ¿quién no come pan? El pan es buenísimo y él da pan al que come. Entonces, mira lo que dice, voy a terminar. Y si tú has fallado en esto, mira, hay paciencia para esperar. Ok, fallaste, ¿qué vas a hacer? ¿Molestarte? Tú no te vas a molestar conmigo. Yo tengo que vigilar por este reino. A mí me pusieron como responsable de este reino.
Y tú tienes que someterte a esto. Aquí no vale hijo, padre, madre, amigo. Aquí hay que someterse porque estamos hablando de un reino. Un reino donde vamos a hacer espectáculo al mundo. Y si cada uno no pone las manzanas correctas, el barril se afecta. No se ve lo que tiene que verse. Mira cómo dice segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 13 para terminar. Aquí terminamos. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 13. Dice, pues por la experiencia de esta administración, hablando de finanzas, aquí no está hablando de otra cosa, por la, diga experiencia, los que han experimentado esto, de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, que es la incircuncisión, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. No solo son ellos, son todos. Por eso es que el Señor le dijo al pueblo de Israel, no, ustedes, la nación entera me han robado, porque son unos principios que abarca a todos nos perjudica. Tú no pones esas manzanas ahí, perjudica mi administración, perjudica la administración de allá, de acá. Es desobediencia, bendecido. Y el ángel que te observa ve esas actitudes, ve esas maquinaciones. Y eso no le agrada al Señor, porque los 7 ojos del Señor están sobre ti. Tienes que tratar este asunto y enfrentarte a ese asunto, bendecido. Porque ahí estamos hablando de las finanzas del reino, la finanza de Papá Dios, cómo vamos a gobernar, así es que vamos a gobernar. Todo cuesta, el satélite cuesta 10,000 papeles, decimos acá, bromeando nosotros, $10,000 mensuales. No el satélite, la señal para que llegue al satélite. El satélite, esos son otros 20 pesos. Son todos unos gastos aquí, gastos en los que ayudan, gastos en los que graban, en los que editan, siembras aquí, siembras allá. De hecho, yo siembro todo lo que Colombia me siembra, que es uno de los países que más siembra. Yo lo invierto en Telegracia. Y antes, cuando me quedaba corto, utilizaba de otro lugar para poder llevar a cabo estas cosas. Así que, bendecido, me despido de ti con mucho cariño, con mucho amor. Un beso para mi obediente amada y gozándome porque veo tu buen orden en todos estos 20 países que mencioné. Veo un orden maravilloso. Cuando lo veo, apóstol, aquí las cosas no están bien. Están bien, se ve buen orden porque yo no miro mañana ni hoy. Yo estoy mirando a la larga, que es lo importante. Así que bendecido con toda bendición y recibo para ti espíritu de prosperidad, espíritu de triunfo, de dominio propio, de poder en todas las áreas de tu vida. Bendecido con toda bendición. Hasta luego. Abba, Padre. Caminamos por un camino nuevo y vivo. JH nos enseñó, nos edificó. El fundamento fue puesto, alcanzamos la perfección, la plenitud del conocimiento, fuimos confirmados, llegamos a madurez. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo.
atravesamos la puerta, vivimos la era de los dioses y hemos recibido esa reserva de su poder, la que tenía guardada para el día de la transformación, para su iglesia fiel. Y ahora mostramos las abundantes riquezas y bondades de nuestro Dios vivo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo, su carne. Abba, Padre, somos sus primicias. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Abba, Padre. Abba, Padre. Fíjese que note lo que papi dijo. Dijo que a Pablo se le había dado revelación, ¿no? Solo que él no era un velo de Dios, pero tuvo revelación. Por eso le digo, Jesucristo hombre era Dios, ¿sí? Y tenía revelación. ¿Y por qué no se puede tener revelación si Dios escoge a alguien para enseñar los misterios de la sobreedificación? Fíjese, Jesús de Nazaret se le aparece a Pablo, ¿sí? Pablo aparece y se le da la revelación de la gracia. Luego viene la segunda venida de Jesucristo, y esa segunda venida de Jesucristo parte, y después, entonces, Él, ¿a quién le va a seguir dando la revelación? Porque mire, todos los que crean que Dios le habla van a oír la gracia, pero no la sobreedificación. Porque ellos lo que van a oír es la gracia, y entonces están dando vueltas. Eso es lo que es dar vueltas al desierto, al círculo. Llegamos, la herencia, sí, vamos a dar otra vuelta. Llegamos, la herencia. Así es que Dios es precioso, preciosa, amada. Usted debe estar orgulloso, como dijo papi. No, usted no puede pensar que la tengan en poco. Usted vale la gloria de nuestro Padre, el sacrificio que Él hizo para tenerlo a usted de pie aquí donde estamos. Así es que disfrute, viva feliz, glorioso. Háblele a su cuerpo físico para que agarre las vestiduras que teníamos allá, son suyas. Dígale, a mí me pertenecen esas vestiduras. Yo quiero las vestiduras porque son mías, porque soy un escogido. Abba, Padre.